Buenas tardes, profesor. Espero se encuentre bien. A continuación presentaremos un algoritmo de gradiente descendiente de fijo, el cual utiliza la dirección del gradiente para encontrar puntos óptimos de la función objetivo. Dado un punto x en el dominio de f de x y una escala de t, se debe repetir el proceso mientras la norma 2 del gradiente de la función evaluada en xn sea mayor a eta. Los pasos a repetir son calcular delta x de xn como menos el gradiente de fxn y que x sub n más 1 sea igual a xn más t delta xn. Para realizar el algoritmo se va a seguir los pasos mencionados anteriormente para obtener el punto óptimo, con los valores de x sub 1 y x sub 2, los cuales representarán la coordenada del punto en cuestión. Asimismo, cabe recalcar que el algoritmo debe utilizar para funciones y variantes, por lo tanto se debe utilizar dos maneras distintas dentro de la función. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, primero se va a importar las librerías a utilizar. Para utilizar el problema en cuestión, las dos librerías que se van a usar serán SymPy y NumPy. SymPy se va a utilizar dentro del código para realizar el cálculo de la derivada de una función en particular, ya sea la original o derivada. NumPy se va a utilizar únicamente para hacer el cálculo de la norma dentro del ciclo que se va a mostrar posteriormente. La primera función definida dentro del código es la evaluada de la función respecto a las valores de x1 y x2, retomando así la función con sus respectivos valores. La segunda función definida es la que será el cálculo de la derivada con el uso de la librería de SymPy. Aquí simplemente se hace el uso de diff con la función y las variables a las cuales se está derivando. La otra función utilizada constantemente es la función gradiente, la cual, como su nombre lo dice, hace el cálculo de la gradiente con los parámetros respectivos, siendo la derivada de x1, la derivada de x2, el valor de x1 y el valor de x2. Esta gradiente va a ser almacenada como lista. Sin embargo, puede trabajarse igualmente como vector dentro del ciclo. Esto de momento no es necesario, por lo que se puede acceder a sus valores individualmente para resolver el problema. A continuación, se definen las dos variables simbólicas, las cuales son utilizadas para el cálculo de las derivadas respecto a x1 y a x2. Esto se hace con el uso de la librería SymPy. Luego se van a definir todas las variables necesarias con un input, haciendo que el usuario defina las variables que se van a utilizar para mostrar la solución. Cabe mencionar que el valor de t en este algoritmo será fijo, por lo que no va a cambiar cada vez que se repita el ciclo. Después se definen las variables que almacenan las derivadas respecto a x1 y x2, gracias al uso de la función respectiva mencionada anteriormente, la cual es derivada. Se le ofrece como parámetros la función y la variable x1 o la variable x2. Antes de comenzar el ciclo, se va a inicializar la variable grad con su respectivo cálculo de la gradiente, utilizando las derivadas de x1 y de x2, así también como las variables x1 y x2. Comenzando por la explicación del ciclo, primero se define la condición con la cual el ciclo se va a repetir, la cual será si la norma del gradiente sea mayor o igual al valor de eta. Para calcular la norma se utiliza NumPy junto con linalg.norm. Se va a definir una lista que será refrescada cada vez que se repite el ciclo. Esta lista será delta xn. Delta xn almacenará el valor que se mostró anteriormente al principio, siendo el negativo del gradiente de xn. También se puede observar que en el paso de delta xn se está multiplicando t, por lo que no será necesario hacerlo posteriormente para el cálculo de los nuevos valores de x1 y x2. Luego de haber calculado estos valores, se hace el cálculo de la gradiente nuevamente, y el ciclo continúa hasta que la condición definida deje de cumplirse. Finalizando el algoritmo, se muestra por pantalla con un print el punto obtenido, con los valores de x1 y de x2. Este punto será nuestro punto óptimo del problema.
Para comprobar el funcionamiento del algoritmo se va a utilizar la función x por x1 elevado a 2 más 4 por x2 elevado a 2, mientras para el valor de x1, 3 y para el valor de x2, 5. T va a tener un valor como 0,01 y eta de 0,005. Como se puede observar, el resultado obtenido para x1 es 8.1 y para el valor de x2 es 3.4. Este será nuestro punto óptimo luego de haber terminado el ciclo.